conoces la historia de Félix Yusupov, fue uno de los artífices de la muerte del famoso monje ruso Grigori Yefimovich Rasputin, conocido simplemente como Rasputin. Rasputin fue una figura influyente y polémica en la etapa del reinado de los zares Nicolás II y Alexandra Fyodorovna, los últimos zares rusos. El nombre de Félix ha pasado a la historia de Rusia por este acontecimiento. ¿Pero sabías que fue creador y propietario de una famosa marca de moda francesa? Félix Yusupov nació el 24 de marzo del año 1887 en el Palacio Moika de San Petersburgo. Esta propiedad, adquirida por su familia mucho tiempo atrás, debe su nombre al río sobre el cual se asoma y adquiriría connotación en un futuro asociando el nombre de Félix y el de Rasputín para siempre. Los padres de Félix fueron el conde Félix Felisovich Sumarokov-Elston, gobernador de Moscú, y la princesa Zinaida Yusupova, una de las mujeres más bellas y ricas de Rusia, perteneciente a la dinastía más influyente y antigua del imperio, y una de las más próximas a la familia real rusa. Sobre su nacimiento, en sus memorias, Félix contaría que en la víspera de su madre se encontraba en un baile en el Palacio de Invierno y bailó toda la noche. Y luego comentaría: nuestros amigos vieron en este hecho el anuncio de una naturaleza alegre, con predisposición al baile. Como veremos más adelante, este comentario de su madre fue muy acertado. Durante su embarazo, su madre estaba tan convencida de que iba a tener una niña que mandó a preparar todo el guardarropa del bebé de color rosa. Y luego, cuando nació el niño, para consolarse de su decepción, lo vistió de niña hasta los 5 años. Y Félix comentaría años después: lejos de ofenderme, yo me enorgullecía de ello. Ese capricho de mi madre influyó sin duda en mi carácter. Félix heredaría toda la belleza de su madre, la princesa Zinaida, y se convirtió en una criatura irresistible, tanto para hombres como para mujeres, y las fuentes de la época aseguran que Félix era bisexual. La muerte de su hermano mayor Nicolás lo convirtió en el heredero de un patrimonio inconmensurable en dinero, propiedades, joyas, objetos de arte y otros bienes, por lo que la vida que llevó en su juventud fue frívola y extravagante, aunque combinada con etapas de profunda religiosidad y misticismo. Del año 1909 a 1912 estudió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y fue miembro del Bullingdon Club, una entidad deportiva para estudiantes millonarios, de la que han formado parte personalidades como David Cameron y Boris Johnson, y fundaría el suyo propio, el Oxford Russian Club. Fue un periodo de su vida relajado que la pasaba de fiesta en fiesta y solía reunirse con la también célebre y bella bailarina rusa Anna Pavlova, residente también en Londres. En el año 1913, Félix regresó a San Petersburgo y al año siguiente, en el año 1914, se casó con la princesa Irina Alexandrovna, la hija única del gran duque Alejandro Mikhailovich, sobrina del zar Nicolás II. Se trataba de un matrimonio de conveniencia, en el que él aportaba su dinero y ella la sangre imperial. Pero los jóvenes lograron una relación armoniosa y, a pesar de los duros avatares por los que habrían de pasar en el futuro, nunca rompieron su unión. Tuvieron una luna de miel espectacular, viajando por países como el Cairo, Jerusalén y Londres. Y estando de luna de miel, estalló la Primera Guerra Mundial y Félix pudo eludir el servicio militar al ser el único hijo varón de su familia. En el año 1915 tuvieron su única hija, de nombre Irina Felisovna Yusupova. Félix había conocido a finales del año 1909 a Grigori Rasputin,
un campesino devenido en guía espiritual y consejero de los zares, a quien, a pesar de su aparente vida piadosa y sus afirmaciones de ser un sanador y un hombre santo, era conocido también por su comportamiento licencioso y su adicción al alcohol, lo que contrastaba fuertemente con la imagen que intentaba proyectar, y poseía gran influencia sobre los zares Nicolás II y Alexander, porque supuestamente podía aliviar los sufrimientos del hijo menor de los zares, el zarevich Alexei, que padecía de hemofilia, lo que lo colocaría en una posición de poder, pero al mismo tiempo lo hizo objeto de numerosas críticas y conspiraciones. En fin, Rasputín era aborrecido por buena parte de la nobleza. Corrían tiempos difíciles para Rusia, y el pueblo tampoco veía con buenos ojos la relación del monje con los soberanos. Y es entonces que Félix, de acuerdo con otros miembros de la aristocracia rusa, llevarían a cabo un plan para deshacerse del incómodo Rasputín y así terminar con la influencia que tenía sobre los zares, fundamentalmente sobre la zarina, acción por la cual Félix y sus acompañantes ocuparían para siempre un lugar en esta etapa de la historia de Rusia. Y es por ello que el 29 de diciembre del año 1916, Félix, aprovechando que su esposa Irina estaba fuera de la ciudad, invitó al monje Rasputín a su fastuoso palacio en San Petersburgo. El monje creyó que tendría una noche especial. Félix lo recibiría a medianoche con una mesa repleta de dulces, pero estos dulces estaban envenenados, espolvoreados con cianuro. El monje comió y bebió hasta el hartazgo, pero el veneno no hizo efecto y Félix tuvo que rematar su misión con un disparo. Él y sus cómplices arrojaron el cuerpo de la víctima al río helado y, según fuentes de la época, el cuerpo apareció en las márgenes del río envenenado, 4 veces disparado y golpeado con una barra de hierro. Como se puede suponer, la noticia del asesinato enfureció a los zares, que incluso pensaron en fusilar a Félix y a sus secuaces. Pero el pueblo estaba escandalizado por la superstición de sus gobernantes y salió a las calles, y el 12 de marzo del año 1917 estalló la Revolución Rusa, y a los pocos días después el zar abdicó. Como responsable del asesinato de Rasputín, Félix había sido confinado en su finca de Kursk, pero en el año 1917 pudo regresar a Petrogrado al producirse la Revolución Rusa. Pero la persecución desatada en el año 1918 contra los Romanov, familia a la que él pertenecía, lo obligó a abandonar Rusia. Reunió cuantas joyas y obras de arte pudo y se fue con su familia al exilio. Se dice que el valor de aquel equipaje que portaba superaba el $1.000.000 y que incluía cuadros originales de Rembrandt que vendería a la Galería Nacional en Washington, y partió rumbo a Crimea. Recorrieron otros países y finalmente se instalaron en París. Cuentan que su generosidad en París para con los exiliados rusos se hizo legendaria, y durante esta etapa de su vida escribiría sus memorias y el libro El esplendor perdido. En el año 1920, los príncipes deciden abrir una casa de modas. Los rumores de la época que corrieron decían que para poder abrir la casa de modas tuvieron que vender un diamante único de su propiedad, llamado Estrella Polar. La inauguración tuvo lugar en el año 1924 en el Hotel Ritz de la Plaza de Vendôme, en París. Las modelos aparecieron después de la medianoche, y entre ellas se encontraba la propia princesa Irina, y las críticas de sus primeras colecciones fueron impresionantes y se convirtieron en una casa de moda de referencia, la Maison Irfé. El éxito de la casa de modas se debió en gran medida a la princesa Irina, famosa por su belleza y su estilo,
en el París de los años 20 y muy pronto abrieron 3 nuevas sucursales en Normandía, Londres y Berlín. El éxito de la casa de modas permitió a los Yusupov desarrollar nuevas actividades relacionadas con el arte, entre ellas la apertura de una tienda de porcelana, y el propio príncipe Félix participó en la decoración de diferentes restaurantes parisinos. En el año 1926, la casa de modas presentó su propia línea de fragancias. La gama de perfumes que se producía en ediciones limitadas fue concebida para 4 tipos de mujeres: rubias, morenas, pelirrojas y mujeres de pelo gris. Y a diferencia de otras casas de modas que enfocan sus producciones en los más jóvenes, la firma prestaría especial atención a las mujeres de edad más avanzada. En el año 1931, la marca y sus diferentes negocios cerraron y solo sus perfumes permanecieron hasta la década de los 60. Lamentablemente, la casa de modas solo estuvo abierta durante 7 años. Y tan solo se han conservado 2 vestidos creados por la famosa firma. Uno de ellos se encuentra en la colección del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Y el otro vestido pertenece a un coleccionista privado. En el año 2000, la nieta de los Yusupov ofreció a Olga Sorokina, una modelo parisina, la posibilidad de reactivar la marca. Y esta joven se convirtió en propietaria y directora creativa de la firma. Después de casi 80 años de olvido, la casa de modas volvía a la luz. Y en la actualidad, la firma crea colecciones de moda cada temporada. Otra historia de la vida de Félix Yusupov por la que fue famoso fue que en el año 1932 obtuvo de la productora de cine, la Metro-Goldwyn-Mayer, una indemnización por la suma de $250,000 aproximadamente, luego de que ésta lanzara la película Rasputín y la zarina, en la que aparecían él y su esposa Irina como personajes. Y esta era víctima de violación por parte del monje Rasputín, lo cual nunca había sucedido. Y Félix interpondría una demanda por invasión de la privacidad y difamación. Este hecho daría lugar a que la productora decidió, a partir de ese momento, al final de cada largometraje basado en hechos reales, incluir la famosa frase: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, una costumbre que luego fueron adquiriendo las demás productoras. A su vez, Félix también sería demandado por la hija de Rasputín, María, ante un tribunal francés, en el que ella lo acusó de asesinato, después de que en el año 1953, en sus memorias, Félix detalló cómo había sido la muerte de Rasputín. Pero el tribunal francés desestimó su demanda, alegando que no tenía jurisdicción sobre un asesinato político que había ocurrido en Rusia. Félix Yusupov falleció en la ciudad de París, Francia, el 27 de septiembre del año 1967, a los 80 años de edad, y fue enterrado en el cementerio Santa Genoveva, conocido como el cementerio ruso de París, y su esposa Irina falleció también en París el 26 de febrero del año 1970, a los 74 años de edad, y sus restos reposan junto a los de su esposo en el mismo cementerio parisino. Y hemos llegado al final de nuestra pincelada de historia de hoy, pero no sin antes darle las gracias a todos los que ven nuestros videos, los que se suscriben, los que nos regalan su like y los que nos dejan sus comentarios. Y si ve nuestros videos y aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones para que se entere de la publicación de nuevos videos que puedan ser de su interés. Y ya nos despedimos deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.